Buenos días. Vamos a ver un estudio relacionado con los fans. Este estudio se denomina Fans, jóvenes, audiencias en tiempos de la cultura de la convergencia. A 2 décadas de Textual Purchase de Henry Jenkins. El proyecto de Henry Jenkins principalmente va a iniciar en 1989, cuando se registra una de sus primeras publicaciones académicas en Critical Studies in Mass Communication acerca de la serie Star Trek. Esta serie va a analizar el fenómeno de los fans, principalmente lo que ellos escriben acerca de esta serie de televisión. Un cambio importante con Jenkins es que Jenkins va a empezar a poner el acento en las audiencias activas. Va a aparecer este concepto de audiencias activas, que son este tipo de espectadores, este tipo de receptores que van a empezar a participar comentando, criticando, creando diferentes aspectos en relación con sus programas de televisión preferidos y con las series que están apareciendo en el momento. Algo muy importante es que va a cambiar la manera en que van a ser estudiadas este fenómeno de los fans, y va a cambiar principalmente porque se van a empezar a utilizar métodos etnográficos que van a estar derivados de los métodos sociológicos, de los métodos antropológicos, y que va a incluir a diferentes grupos de estudiosos, como podían ser el caso de John Tush, de John Finke, y ellos van a partir principalmente del reconocimiento de que la audiencia desempeña un papel activo. En la manera en que van a tratar estos programas que a ellos les gustan, es una manera bastante personalizada, y con frecuencia no van a reconocer el efecto que representarían las cadenas de televisión, que representaría el emisor, sino ellos les van a dar diferentes características de acuerdo a su manera personal de ver la vida, y le van a dar diferentes características simbólicas de acuerdo a sus propias personalidades. Algo que también va a ser muy destacado es que Henry Jenkins va a empezar a trabajar dentro del Instituto Tecnológico de Massachusetts, y en los programas que participan va a empezar a hacer esos estudios que tienen que ver con los fans. Y esto va a ser un cambio importante en la carrera de Henry Jenkins. Algo que sería muy interesante es que en este libro de Textual Process no va a ser el primer acercamiento que va a hacer este Jenkins con respecto al fenómeno de los fans y de la cultura mediática, sino anteriormente ya había trabajado y había investigado acerca de cómo entender a los fans, y esta manera en que quiere entender a los fans principalmente va a ser acerca de cómo se relacionan, qué les interesa dentro de su vida cotidiana. Él va a emplear diferentes metodologías que den cuenta de cómo están viviendo y cómo están recibiendo estos diferentes programas y series de televisión los diferentes fans. También hay dos elementos importantes que debemos señalar con Jenkins. En primer lugar, desde el primer momento se va a manifestar en este libro un acercamiento de tipo etnográfico particular. Los fans, los medios de comunicación, las instituciones sociales y las prácticas culturales, así como las relaciones conflictivas con los medios masivos, el capitalismo, el consumo, y va a remitir de manera directa a los estudios culturales que entienden los procesos de recepción. Entonces Jenkins va a estar metiendo algunas características, como serían estas diferentes relaciones entre fans, medios, instituciones, y él va a considerar que principalmente esta manera de recibir, esta manera de interpretar la televisión y las series, principalmente tiene un carácter cultural muy importante. Y hay que empezar a establecer cuáles serían estas relaciones culturales que se dan entre el fans y la serie, entre el fans y el programa de televisión.
También Jenkins va a considerar que los fans se pueden reconocer como una especie de subcultura. Esta especie de subcultura tendría determinadas características dentro de un grupo geográfico determinado. Desde estas consideraciones va a empezar a cobrar importante relevancia entender la manera en cómo Jenkins va a plantear la postura a partir de que se había generado dentro de los estudios culturales de la década de los 80 y los primeros años de los 90, momentos en que se percibe la manera como una tercera generación de estudios culturales británicos, cuya figura más notoria era David Morley, que daban un giro etnográfico, con lo cual se replanteaban algunos de los procesos teóricos, conceptuales y metodológicos de la segunda generación encabezada por Stuart Hall y avanzaban a comprender más en detalle la presencia de las audiencias a través de poner atención a la dimensión del consumo cotidiano de los medios masivos. Esta tendencia se va a continuar con John Fish, que va a tener un papel muy importante con la llegada de los estudios culturales norteamericanos. Va a haber otro autor que sería Chimor. Este autor en la década de los 2000 también va a utilizar los métodos etnográficos para el consumo de los medios y para ver cómo se está consumiendo la cultura y además los estudios de las subculturas juveniles. Entonces, como parte teórica, tendríamos los estudios culturales, las metodologías etnográficas y el aporte de los estudios culturales sería ver a los fans como una subcultura y principalmente una subcultura que tiene que ver con los grupos de los jóvenes. La importancia que se le asigna a los estudios culturales, a los textos, para observar las prácticas de negociación y resistencia. Los receptores no van a ser pasivos, van a estar siempre negociando con el texto y la mayoría de las veces va a ganar el punto de vista particular de estos fans, sus intereses, su subjetividad, las maneras en que se apropian de estos textos y también la manera en que van a crear diferentes instrumentos para criticar o para ensalzar las series que a ellos les gustan. Entonces, en la parte teórica van a existir diferentes metodologías, algunas de ellas que van a provenir del estructuralismo, que van a provenir de la semiótica y principalmente de los trabajos etnográficos. Estos le van a poder que el investigador pueda acceder a las diferentes prácticas culturales que están realizando los fans. Primeramente van a querer localizar histórica y socialmente los sentidos que se están construyendo en la interacción entre fans y medios de comunicación. Uno de los autores más importantes que va a tomar este punto de vista va a ser Fiske a partir del año de 1987 con un análisis cultural ligado a la etnografía y también al análisis semiótico. Entonces él va a analizar diferentes textos mediáticos y cómo los fans se apropian y usan estos textos televisivos principalmente. Pero ya en el caso de Jenkins va a señalar 5 dimensiones de la subcultura de los fans de los medios. La primera que va a decir que es un modo particular de recepción. Entonces muchas veces los receptores se van a estar más apegados a lo que el emisor de ese texto quiere que se reciba ese texto, ¿no? Pero aquí va a ser una recepción completamente particular. El rol de los fans es alentar una visión activa. Entonces los fans siempre quieren ser activos, responder de una determinada manera. Y va a haber una participación dentro de una comunidad de interpretación. Entonces se va a crear una comunidades interpretativas particulares ligadas con estos fans. Y van a producir sus propias tradiciones particulares dentro de esta producción particular. Entonces más o menos ciertos grupos de jóvenes, ciertos grupos de fans van a crear una nueva tradición, una nueva manera de leer ese producto cultural. Y también van a tener muchas veces un especial rasgo que va a ser como un estatus de una comunidad alternativa. Entonces no quieren leer los medios como serían los que están leyendo los críticos de televisión, como se está leyendo dentro de la familia o como se está pidiendo el autor o la televisora que los lea. Aquí va a ser tratar de buscar
una visión alternativa, una visión personal, en donde diferentes subculturas de jóvenes quieren leer de esa manera determinado programa. También los fans ya han aparecido en estudios previos en los cuales van a prevalecer algunos elementos. Se va a ver que algunos críticos van a considerar a los fans como pesimistas, como negativos e incluso como degenerativos, y los van a poner dentro de una categoría de desadaptados, frustrados, psicópatas, y con ello señala que el fan es una categoría escandalosa, es una categoría que va a aparecer dentro de la cultura contemporánea, que sería otra manera de ver y de interpretar lo que tiene que ver con los medios de comunicación. Entonces, los textos mediáticos principalmente se van a interpretar a partir de la experiencia cultural de los fans. Los fans tienen ciertas vivencias y van a tener ciertas maneras de interpretar estos diferentes textos, estos diferentes programas, y los van a convertir en formas culturales canónicas. Entonces van a ensalzar determinado programa de televisión, determinado actor, y le van a dar ciertas características importantes, casi como si fuera una serie de culto y como si fueran seguidores siempre fieles a esto que están viendo, y principalmente depende de sus propias experiencias. Aquí es muy interesante cómo estas diferentes culturas juveniles le van a dar importancia a ciertos libros, a ciertos programas, a ciertos cantantes, a ciertos deportistas y posteriormente a ciertos grupos de influencers que les van a atraer físicamente, que les van a parecer interesante aquello que ellos dicen. Algo que va a notar Jenkins en ciertas maneras para interpretar estos programas y estos textos es principalmente la característica de la intertextualidad. Entonces, algunos de estos jóvenes van a buscar y van a ver y van a descubrir ciertas características intertextuales en estos diferentes textos. Entonces va a ser muy importante una lectura más intertextual, una lectura que busca relacionar a ese texto con otros textos o a ese programa de televisión con otros programas de televisión a partir de la experiencia de los fans. Algo que sería muy importante sería considerar que un fan siempre tiene la posibilidad de hacer lecturas múltiples. El texto, el programa siempre se prestaría a estas lecturas múltiples. Entonces, para Jenkins, este tipo de consumo de textos invita a lecturas transgenéricas y extratextuales. Aquí no solamente serían esas lecturas que me da el propio texto, sino esta relación que pueden darse con otras relaciones extratextuales, como por ejemplo un programa que trate de música alternativa o de música de rock, y se va a buscar estas relaciones con la música, o se va a buscar estas relaciones con determinada forma de vida, o se va a buscar ciertas relaciones extratextuales con determinados comportamientos que van a tener estos personajes dentro de las diferentes series. Y también otra característica que va a mencionar Jenkins es que estos textos se van a pasar a universos textuales alternativos. Entonces muchas veces ellos van a buscar cómo adaptar a los diferentes personajes y los diferentes espacios a diferentes narrativas, ¿no? Entonces ellos van a tratar de buscar otro tipo de finales, ubicar a esos personajes con relación con los propios personajes que aparecen en la serie de otras maneras. También Jenkins va a mencionar que la visión de los fans, las primeras investigaciones que él va a realizar van a partir de las subculturas juveniles que predominantemente trabajaban con grupos masculinos, y que la visión que va a emanar de ellos era una lectura masculina de las subculturas juveniles, ¿no? Este fue en un primer momento que se estudia cómo los jóvenes masculinos van a ver y van a reaccionar con estas determinadas series, ¿no? Puede ser que estos jóvenes se identifiquen con un antihéroe, o que se identifiquen con un personaje también masculino que está rompiendo con ciertos patrones, que está rompiendo con ciertos cánones, o que a lo mejor es más heterodoxo en su manera de comportarse y en su manera de actuar.
La primera característica que les va a dar Jenkins va a ser que estos jóvenes van a tener grupos organizados, van a tener espacios estructurados donde van a competir las diferentes interpretaciones, evaluaciones y de cómo se va a percibir esos diferentes programas. Entonces también puede haber comentarios y diferentes interpretaciones que van a estar compartiendo estos diferentes fans, en donde a lo mejor puede haber determinadas luchas de sentido, determinadas luchas de interpretaciones, en donde el joven diga que este personaje funciona de tal manera o quiere actuar de determinada manera por determinadas razones, y otros fans que comente que no es cierto, que este personaje actúa de esta manera por otras diferentes razones. Entonces muchas veces a lo mejor no puede haber una postura completamente única acerca de cómo se ve esa serie, sino que va a crear algunas polémicas con respecto a los personajes, con respecto a sus maneras de actuar. Lo que sí sería interesante es que va a haber una postura crítica acerca de la cultura popular mediática dominante, acerca de estos programas que están apareciendo en medios comerciales y que los fans le van a dar interpretaciones muchísimo más personales a través de sus gustos, a través de sus intereses y a través de sus propias ideologías. También estos grupos de fans van a tener una consistencia interna. Esta consistencia interna principalmente va a estar ligada a las emociones que ellos tienen, y muchas veces van a escoger estas series, van a escoger estos programas de televisión, porque estos programas de televisión les pueden proporcionar determinados sentidos de vida en su vida cotidiana. También les pueden proporcionar determinadas experiencias de vida y les van a permitir movilizar sus propios recursos personales. Entonces los van a extrapolar más allá de la información, más allá de la propia serie, y van a encontrar en estos programas, en estos episodios de televisión, ciertos personajes, ciertas acciones con las cuales ellos se van a identificar. Toda esta lectura siempre sería a partir de una visión emotiva, de una visión afectiva, y también de un punto de vista subjetivo. Pero sin embargo, muchos jóvenes o un grupo determinado de jóvenes va a coincidir en lecturas diferentes de esos programas o de esas series que les permiten identificarse y que les permiten accionar e interactuar dentro de su vida cotidiana, ¿no? Pensemos en el caso de los Simpson, que muchas veces están criticando algunos aspectos de la vida capitalista, y muchos jóvenes, cuando aparece esta serie, quieren ser como Bart, quieren ser, las chavas podrían querer ser como Lisa, que es feminista, que es vegana, que es budista, que aspira a la política, que aspira a tener una mejor vida de los Homeros, que tiene una clase media, que es una clase media un poquito baja, y que aspira a más cosas, ¿no? También la propia Marge en algunos momentos ha sido revolucionaria, ha sido contestataria, ha buscado nuevas alternativas dentro de su vida, ¿no? O a lo mejor puede ser que me quiera identificar con ese personaje que siempre está fallando, pero y que siempre está en su sillón, que podía ser o Homero Simpson. Entonces un personaje que a la vez que critica, siempre termina integrado al sistema, y que a pesar de las diferentes malas decisiones que tome, nos parece un personaje simpático, nos parece un personaje agradable. Algo que van a hacer los fans es que van a cuestionar estos géneros televisivos, van a cuestionar a las series, y van a estar cuestionando aquello que están viendo dentro de la pantalla. Entonces por eso siempre estaría puesta esta capacidad crítica que van a tener los fans. Para Jenkins, una de las principales problemáticas va a ser la controversia que va a surgir a partir de la manera como las prácticas de lectura pueden movilizarse como una oposición activa de los esfuerzos de los productores y la escritura de los propios fans. Entonces muchas veces esto que proponen los productores no va a corresponder con lo que quieren interpretar, con lo que quieren darle sentido a estas series. Entonces los va a convertir en críticos,
Entonces, que ven los programas de otras maneras completamente diferentes. Entonces muchas veces se va a crear una controversia a través del rol que tiene el género televisivo, debido a que tanto los productores, las compañías televisivas y los fans van a apelar a convenciones de género para asumir y justificar su sentido. Entonces, a veces los fans se van a hacer ciertas hipótesis acerca de lo que puede ocurrir dentro de la serie o acerca de las características de los personajes que más les atraen. El cambio importante, principalmente a mediados de los 90, va a ser que los fans van a pasar de simples lectores a creadores. Entonces ellos van a ser creadores de textos, principalmente desde el punto de vista del escritor, porque van a buscar nuevas acciones que pueden desarrollar los personajes, o incluso nuevos finales alternativos, o incluso nuevas relaciones que pueden existir entre los diferentes personajes. Estas lecturas, muchas veces menciona Jenkins, principalmente se va a dar a través de lecturas de aspectos marginales. Entonces muchas veces a los propios fans no les va a interesar seguir la historia principal, sino ellos van a buscar otras historias alternativas, otros caminos posibles que pueden tener los personajes y que pueden tener las series. Entonces los fans van a responder a satisfacer esta dual condición, por lo cual los escritos de los fans no se mueven dentro de los textos primarios, dentro de las estructuras que sigue principalmente la trama, sino que se van a mover a distintos aspectos marginales, atendiendo aspectos desconocidos o incidentales, recuperando intereses no cubiertos ni explorados. Entonces, algunas cosas que no se le había ocurrido al escritor, algunas cosas que no aparecían dentro de la serie, los propios fans van a buscar estas nuevas historias y estas nuevas relaciones entre los personajes. Una de las menciones que va a hacer Jenkins es que estos fans que están convirtiendo en creadores muchas veces les pueden hacer canciones a los personajes que aparecen dentro de la serie. Entonces sería una nueva manera en que van a interactuar con la propia serie, componiendo canciones acerca de los héroes de esa serie o de algunos personajes secundarios que van a aparecer dentro de la propia serie. Aquí tenemos algunas características muy importantes que Jenkins nos va a mencionar con respecto a los fans. Entonces tenemos que ver a los fans como una comunidad subcultural, y esto tiene que ver con 5 niveles de actividad. El primero de ellos sería que los fans van a implicar un modo particular de recepción. Entonces puede haber recepciones más convencionales, recepciones más apegadas a los escritores y a los productores y a las cadenas de televisión, pero estos fans van a implicar una manera particular de recepción. La segunda característica sería que los fans implican una diversidad de prácticas críticas e interpretativas. Aquí tendríamos que ver que los fans serían unos receptores en todo momento activos. Tercera, los fans constituyen una base para el consumo activo. Entonces no solamente estarían recibiendo ese consumo, sino también sería un consumo activo. Cuarta, los fans poseen formas particulares de producción cultural, de tradiciones estéticas y de prácticas. Entonces van a crear una nueva tradición, van a crear una nueva práctica con respecto a lo que están viendo y a lo que están consumiendo. Y la última, la quinta, sería que los fans van a funcionar como una comunidad social alternativa. Entonces, sería una sociedad, una comunidad alternativa, porque muchas veces no pertenecían a este grupo de edad que está viendo la serie, o porque si hay mismos gente de su edad, van a ver la serie de otra manera y con otra interpretación. Algo que también es muy importante es que a partir de los fans, Jenkins va a proponer una nueva manera de ver los medios de comunicación, de ver las series, de ver los programas televisivos. Entonces él va a hablar de este concepto que sería completamente novedoso, que sería completamente interesante en el campo de la investigación, que sería que se está creando una cultura participativa. Entonces Jenkins va a decir, a su vez, este desplazamiento va a implicar que gran parte de los contextos, de las inquietudes,
de las prioridades y procedimientos de trabajo y de análisis de los estudios culturales sobre la audiencia y la cultura popular mediática, no solo se han alterado sensiblemente, sino que han dejado atrás y ahora se procede a través de acercamientos que pueden señalar el proyecto colectivo de una obra de conocimiento en construcción cuya clave para Jenkins estriba la cultura participativa en tiempo de las culturas de la convergencia para poder acceder y comprender a las audiencias interactivas. Entonces los fans no solamente van a tener un valor de leer y de recibir los productos de determinada manera, sino están participando con esos productos de consumos culturales que ellos están viendo y que muchas veces van a poder influir dentro del propio mercado de las series, dentro del propio mercado de los programas, para extender estos diferentes capítulos, para cambiar los diferentes finales que pueden tener y, más importante, para mantener vivo sus propias series, sus propios programas y los propios personajes que aparecen, así como los propios actores de las series. Entonces van a ser unos fans que van a seguir a ese actor, que le van a dar likes, que le van a dar me gusta, que siempre van a estar siguiendo lo que ese actor está realizando y en la trayectoria de ese actor, ¿no? Pensemos así simplemente en el actor de Harry Potter, que tiene un montón de fans y esos seguidores lo van a seguir. Así cambie de ser Harry Potter a otros proyectos más de adolescente, a otros filmes, va a tener determinado grupo de seguidores, ¿no? Este fenómeno de los fans creo que ya aparecía desde Los Simpson. Entonces hay varios capítulos donde aparece el señor Spock. Entonces hasta el propio escritor de Los Simpson tenía como cierta preferencia por el personaje del señor Spock que iba a aparecer en algunos capítulos de Los Simpson. Para Jenkins, en 2008 va a decir que la cultura de la convergencia va a llevar como él mismo lo expresa, a una transformación tecnológica, y esta transformación tecnológica de la convergencia tecnológica, todo hacia lo digital, no solo va a ser un cambio tecnológico, sino para Jenkins lo más importante es que se va a producir como un cambio cultural. Entonces Jenkins es importantísimo porque está viendo que hay cambios de la tecnología, cambios que tienen que ver con el celular, que tienen que ver con las computadoras, que tienen que ver con los iPads, que tienen que ver con las nuevas apps, pero es importante este cambio tecnológico, pero también sería un cambio cultural, porque las personas nos vamos a relacionar de maneras diferentes, de ver los medios de comunicación, de consumir los medios de comunicación y de interactuar entre los propios personas que están viendo ese programa, esa serie, como sería el caso de los fans o el grupo o el caso de otros grupos y comunidades interpretativas que están interpretando esos diferentes programas. Ahorita pienso en el caso de El Chavo del Ocho, que les digo que no me gusta mucho, pero tendría muchos grupos de fans. Casi la mayoría de estos fans van a hablar muy bien de la serie. Sin embargo, había otros poquitos de gente que va a ver todos los defectos políticos, sociales que puede tener la serie. Entonces está produciendo esta convergencia de medios, y esta convergencia de medios hacia una nueva televisión, hacia un nuevo cine, hacia una nueva prensa, hacia un nuevo radio. Para él va a ser principalmente un cambio cultural muy importante. Entonces, dentro de estos entornos, en la transformación y la construcción, se puede tener una idea de manera como la cultura ha transitado y generado una nueva dinámica en lo económico, en lo político y en lo social. Así como la manera como los individuos intervienen no solamente como consumidores y espectadores, sino, lo más importante, y este sería el cambio cultural, como colaboradores, como productores y dinamizadores de la vida simbólica y económica. Entonces no solamente van a crear sus propios contenidos, a crear sus propias blogs, sus propias plataformas, sino también va a crear diferentes significados simbólicos de estas series y diferentes maneras las cuales se van a apropiar de estos productos. Es a partir de lo anterior que se puede entender, según Jenkins, que se vea la convergencia mediática no solamente como un cambio tecnológico, sino que es algo más amplio, donde se alterna la relación entre tecnologías existentes, las industrias, los mercados, los géneros,
y el público. Todos estos cambios y todas estas interrelaciones van a ser cambios culturales. Entonces es lo que dice Scolari, que a lo mejor los abuelitos podían ver una serie como La Misión Imposible de los 70s, que era así como muy lineal, se iba siguiendo todo el desarrollo, el clímax, el final, pero era así como muy lineal. Entonces dice que los abuelitos pues a lo mejor no van a entender una serie más complicada como los 24, como Los Soprano, y otras series que aparecen en Netflix que tienen muchos personajes y que tienen gran cambio de espacios y de acciones. Entonces, con estos estudios de los fans van a aparecer nuevos objetos. La primera observación que va a hacer Jenkins sobre la presencia dentro de la cultura mediática va a ser que muchas veces los fans también pueden ser un poco incómodos y para las propias creadores de las series, porque se van a estar desarrollando en paralelo y van a poder en el centro diferentes interpretaciones de los productos mediáticos. Desde la década de los 90 se van a comenzar a incorporar investigaciones y reflexiones provenientes de los estudios culturales que estudiaban a las audiencias y a los fans, entre ellos el libro de Jenkins, Texto Approaches, así como las mismas miradas críticas y procedimientos de las comunidades de fans, donde la realización de la película, ellos van a estudiar ciertos productos, principalmente Jenkins, como serían qué relaciones se van a producir en ciertas películas como Star Wars, El Señor de los Anillos, Harry Potter, y otras películas que van a ser muy importantes. Esto lo va a retomar Scolari en un libro que es este libro de Transmedia. Entonces, para Jenkins, los fans no serían individuos separados, sino más bien estarían perteneciendo a una comunidad y lo más importante con respecto a las comunidades de fans es que van a estar realizando actividades culturales. Todas las respuestas que los fans van a dar a través de sus blogs, a través de sus comentarios, a través de sus propias creaciones, a través de sus podcasts, a través de retweetar, a través de mandar comentarios a los productores y a los escritores y a los actores de estas series, van a estar realizando una actividad cultural. Entonces, esta capacidad para transformar las reacciones personales en interacciones sociales. La cultura del espectáculo se va a convertir en una cultura participativa. Aquí es donde Jenkins ve la característica de los fans, no solamente como personas que están consumiendo entretenimiento, sino ellos también van a estar participando de esta cultura participativa y también los fans van a ser un espectador habitual de un programa determinado y este programa que van a seguir principalmente la van a interpretar y la van a recibir principalmente como una actividad cultural, compartiendo y la van a compartir con los amigos y la van a compartir con los conocidos y lo más interesante es que estos fans van a crear comunidades de pertenencia, si perteneces a ese grupo de fans o si no perteneces a ese grupo de fans, y este grupo de fans se va a caracterizar porque va a ser un grupo que va a tener intereses compartidos. Para los fans, el consumo va a suscitar espontáneamente la producción, la lectura, la escritura, de nuevas maneras de ver las series. A finales de los 20 y principios del siglo XXI, algunos investigadores han comenzado a incorporar otros elementos para el estudio de los fans de los entornos digitales. Nuevamente, en el caso de Jenkins, es representativo quien abandona el estudio de los fans a través del tipo de lectura de los textos que realizan para analizarlo dentro de los procesos de convergencia de los medios y de la tecnología. Y esto propicia dos cosas, por lo menos. La relevancia que cobra para el estudio de la cultura de la participación y de la colaboración, en gran parte desarrollada por la propuesta de la inteligencia colectiva desarrollada por el investigador Pierre Levy, y el cosmopolitismo resultante de la interacción a través de lo digital, un fenómeno transcultural donde los fans evaden lo de provincia y se van a cambiar
de lo local por rutas y flujos que van a provenir no de lo local, no de una cultura situada, sino más bien de una cultura más globalizada. Entonces los fans están creando esta cultura más participativa, esta cultura que tiene que ver con la colaboración, y muchas veces estos grupos de fans no se van a quedar solamente en una determinada región, sino tratan de ser más a nivel nacional, y muchos de estos fans serían a nivel global. Es interesante como ciertos grupos de música coreana o algunos de música japonesa van a tener fans en Latinoamérica, van a tener fans en México. Entonces está pasando de esta cultura nacional a una cultura muchísimo más global. Otro aspecto importante con los fans sería esta cultura de la conectividad. Las prácticas de los fans se han enredado progresivamente en los ritmos y en los tiempos de las emisiones televisivas, de suerte que los fans se conectan hoy para comentar nuevos episodios inmediatamente después de la transmisión de cada capítulo, o incluso en las pausas publicitarias, acaso para demostrar la puntualidad y receptividad y su devoción al siempre estar viendo esos programas de televisión. Entonces van a producir, estar conectados y estar comentando, principalmente a través de Facebook, a través de las redes sociales, lo que ellos están pensando acerca del programa, lo que ellos están sintiendo acerca de la serie de televisión, y muchas veces a la hora que se está transmitiendo el programa por las diferentes cadenas, principalmente de streaming, van a producir una viralidad de que de repente ese programa se posicione dentro de las redes sociales como en el top de comentarios que están recibiendo dentro de las redes sociales. Jenkins siempre va a ver a esta cultura de los fans, principalmente en relación con la cultura de los jóvenes. Entonces va a decir que esta nueva cultura de los jóvenes va a ser más cosmopolita porque van a compartir conocimientos más a nivel mundial. Entonces los jóvenes de la década del 2000 tienen acceso a más literatura de otros países, a música de otros países, a hábitos y estilos de vida de otros países, a series, programas, películas que vienen de diferentes países. Visiones como estas invitan a tener en cuenta lo que ha acontecido con la conformación de una cultura juvenil global. Varios investigadores de los medios de comunicación mencionan esta característica, que se crea una cultura juvenil más global, mediante la cual los jóvenes del mundo se mueven por distintos circuitos y niveles que tanto alteran como unifican sentidos varios de lo global y de lo local. Se redefine no solo como la condición de los jóvenes en una posición que lleva a ser considerada como la post-infancia, la post-adolescencia, proviniendo, como lo señala Richard Canahan, en una progresiva diversificación e hibridación cosmopolita. Es lo que habla mucho Omar Rincón, que va a haber hibridación en los diferentes programas televisivos, va a haber hibridación dentro de las diferentes series. Entonces, también va a haber proliferación de voces, de formas culturales, de estilos que van a empoderar a los jóvenes con nuevas oportunidades culturales, como regresiones reaccionarias en actitudes varias como las políticas, las culturales, en sus respectivas sociedades. El mismo Kant manifiesta que su presencia en una cultura juvenil global que mediatiza su experiencia a través de las tecnologías digitales e interactivas ha venido a cuestionar no solo el estatus de la representación de la juventud, sino la pertenencia del empleo en términos como subculturas y subculturas juveniles, como acontece en los estudios post-subculturales, que enfatizan la complejidad, la multiplicidad, la diversidad, el sincretismo en cuanto a los jóvenes. Entonces los jóvenes van a tener más posibilidades de consumir una gran variedad de productos culturales. Hay un meme muy interesante que se ve un señor de 30 años y está un chico preadolescente vestido a la última moda, y dice que pues yo cuando tenía 9 o 12 años no me vestía de esa manera, ni tenía esas ideas con respecto a las series, con respecto al reporte, con respecto a los estilos de vida, ¿no? Entonces, cada vez más a los niños, cada vez más a los preadolescentes, cada vez más a los adolescentes van a tener más definidos estas identidades,
estos gustos de ropa, de vestir y de consumir a los medios de comunicación. También sería muy importante que este consumo cultural va a producir nuevas identidades. El estudio de las culturas juveniles en tiempos de la convergencia de medios va permitiendo ver cosas importantes que redefinen en muchas maneras, en muchos aspectos, el ser joven. Por un lado, la manera en que se van creando estas identidades y cómo estos jóvenes se van consumiendo los diferentes entornos digitales e interactivos. Entonces van a cambiar en las redes sociales sus identidades digitales, muchas veces cuando son principalmente estos juegos de avatar. En este punto hay tendencias como las de Jenkins, que señala la importancia de poner atención a lo que los jóvenes y los fans construyen a partir de esas interacciones. Entonces Jenkins dice que si bien es interesante estas nuevas lecturas que están produciendo de las series y de lo que están viendo en las redes sociales, pero también es interesante ver cómo están interrelacionando en las redes sociales. Entonces también hay últimamente, principalmente Jorge Carrión, que es no el español, sino otro investigador argentino, parece ser que se llaman igual. Entonces hay un investigador, un escritor y investigador de medios en España, y hay un investigador de comunicación en Argentina. Entonces se llaman igual. Él de repente se pone a estudiar cómo de repente se van creando diferentes cuestiones virales, es como diferente de un grupo, pasa a otros grupos, se crean nuevos grupos, y cómo de repente cierta información, sea de espectáculos, sea de política, sea de educativas, van circulando en diferentes grupos, en diferentes redes. Entonces no sé si han visto esos cuadritos, que son como bolitas con líneas que van relacionando a los diferentes grupos, a las diferentes redes, que algo que a lo mejor surge en prensa se puede volver viral en otros medios de comunicación, o algo que está en televisión se vuelve viral en otros medios como YouTube, en otros medios como TikTok. Algo que también es importante que menciona Jenkins es que no solamente los fans serían receptores pasivos, receptores que solamente están buscando el entretenimiento, sino él va a crear esta categoría, que sería una categoría muy importante para seguir a los fans, que sería la cultura fan. Entonces, la cultura fan sería estos grupos que tienen ideas, que tienen intereses en común, que no solamente están consumiendo, sino también están interpretando y están, a partir de sus propias experiencias, buscando dar sentido a sus vidas y buscando dar sentido al mundo. Entonces, desde la colección de Textas Porches se va a convertir en un libro de referencia para muchas investigaciones sobre los fans, y aún sigue siendo un punto de referencia y un punto de partida para discutir diferentes aspectos y abordajes acerca de la cultura fans. De Textas Porches era así como los seguidores, los cazadores de estas series, de estos programas. Entonces, textual Porches, esa palabra de Porches era estos que están cazando, buscando, siguiendo a las héroes. Y textual porque estaría partiendo principalmente a través de esta idea de los estudios culturales. Una característica interesante que le va a dar Jenkins es que la cultura de los fans es una cultura de resistencia. Entonces no quiere seguir al pie de la letra los consumos que nos proponen las grandes industrias del entretenimiento, de películas, de series, de redes, sino es una cultura que está siendo resistencia, que está siendo contestataria a la propia industria de los medios de comunicación. Entonces, en este libro de Textos Porches se va a hacer evidente la manera como los fans van a crear su propia cultura. Como escritores, creadores de videos, creadores de música, es ahora que se va tomando en las industrias mediáticas, y los fans lo hacen en otro orden de circunstancias, procedimientos, recursos que provienen de lo digital y que provienen del interactivo, a través de los cuales realizan procedimientos de resistencia en relación con la cultura. Entonces se vuelven creadores y muchas veces hacen cosas más originales que las propias industrias de Hollywood, que los propios canales oficiales de televisión. Entonces ellos hacen historias más alternativas, historias muchas veces más críticas.
La cultura de la participación en la era de los fans veteranos puede ser todavía un punto importante para observar la manera como muchos jóvenes del mundo comienzan a generar sus propios productos y a crear diferentes prácticas y textos culturales desde sus entornos inmediatos, cotidianos, y esto es fundamental en tiempos de lo global a lo local. Como la cultura de los fans ya estaría cumpliendo 20, 25 años, habría unos fans que ya tendrían cerca de 30 años, otros fans más jóvenes, que serían de 20 años, y otros fans que podían ir mucho menos de los 20 años, que serían gente de los 15 años que empieza a seguir los productos mediáticos que les interesan. Y también va a haber este cambio que ya habíamos visto que menciona Jenkins, que sería estos diferentes cambios de la cultura global a la cultura local. Desde una óptica que parte de lo local hacia lo global, los contextos históricos y sociales en transformación no se pueden evadir ni desconocer la manera como participan en la estructuración de las subjetividades, las pautas de moverse por sus espacios sociales urbanos, la manera como los jóvenes dialogan con ello para conformar sus espacios de sociabilidad y de subjetivización. Entonces, van a crear grupos, van a crear espacios de sociabilidad y estos espacios de sociabilidad se va a dar principalmente a través de sus propias subjetividades. Aquí sería como ciertos grupos que están convergiendo, que están interrelacionándose porque tienen subjetividades particulares, intereses y gustos particulares que los hace crear estos diferentes grupos de fans. Y lo que menciona Jenkins es que para ver estos fenómenos hay que verlos desde un punto de vista más amplio, que sería lo global y lo posmoderno. Esto también lo propusimos la semana pasada, que la televisión no solamente habría que verla como un cambio tecnológico, como un cambio cultural, sino también hay que ver cómo se relaciona con los fenómenos de globalización y con los fenómenos de la cultura posmoderna. Ahí va a empezar nuevos estudios. Entre estos nuevos estudios que empieza que con el éxito de Crepúsculo empiezan a investigar a los modelos de las fans femeninas y cómo interpretan esta serie. Entonces muchas veces van a seguir ciertas tendencias románticas con el vampiro moderno, con la idea del amor romántico, con la idea de que se puede enamorar un vampiro de una chica joven, y esta chica indecisa que creo que muchos capítulos está indeciso entre el hombre lobo y el hombre vampiro, ¿no? De estos porqués puede ser una muestra de cómo los enfoques de los estudios culturales abocados a estudiar a lo mediático se transformaron en las siguientes décadas, al pasar a entender otras matrices y entornos de la cultura, como ha sido la globalización y la posmodernidad, y con ello rebasar las improntas conformadas hasta inicios de la década de los 90 para incorporar otras dimensiones, conceptualizaciones y procedimientos de investigación y estudio. Otras vertientes han encaminado hacia la manera como se ha alternado algunos hábitos sociales a través del impacto de la cultura mediática, como es el caso de la educación y la conformación de subjetividades, identidades y atancias principalmente en niños y jóvenes, ¿no? Entonces los que más se ven influidos por las redes, los que más se ven influidos por las series van a ser principalmente los jóvenes y los niños. Y una manera de estudiar estos impactos puede ser a través de las industrias culturales, la globalización y la posmodernidad. Bueno, después de que se ven estos marcos más amplios y cómo están funcionando estos diferentes grupos de fans, se han hecho así como estudios más particulares. Entonces, muchas veces han hecho estudios de estos grupos de fans en Argentina, en Brasil, en España, y ciertos observatorios, ciertos teóricos de la comunicación también han visto a algunos de estos grupos de fans. En la parte de la bibliografía vamos a ver algunos libros importantes que nos pueden ayudar a entender el fenómeno de los fans. Bueno, uno que habla principalmente, que me gusta mucho de las etapas de la imagen, que habla de estas etapas de la etapa de la imagen clásica, la etapa de la imagen moderna y la etapa de la imagen posmoderna, sería José Luis Brea, que es las tres eras de la imagen. Entonces él va a hablar de estos cambios de la imagen en la modernidad y de la imagen
dentro de la posmodernidad. Otros estudios muy importantes en relación con los estudios culturales serían los estudios de John Fiske. Aquí hay como 3 libros de John Fiske, uno que se llama Televisión y Cultura, otro de Cultural Económica out Fandom, este sería la economía cultural de los fans, otro que se llama British Cultural Studies and Televisión, y luego también los libros de Jenkins. Muchos de estos libros de Jenkins no están traducidos al español. Entonces sería Textual Purchase, Televisión, Fans y Participación, Quentin Tarantino y Star Wars, el de 2008, Convergencias Culturales, y de 2009, Fans, Blogueros y Videojuegos. Estos libros, que principalmente no están traducidos de Fiskin, se pueden conseguir en el catálogo de Amazon. Entonces te los mandan directamente a veces de Estados Unidos y a veces de Inglaterra. Bueno, creo que serían ya los últimos libros sugeridos. Entonces sería como un resumen de qué ocurre con los fans que forman una cultura participativa y que crean sus propios mensajes, sus propios comentarios, sus propias críticas, y van a crear sus propias historias y van a crear y estar participando de esta cultura colaborativa, de esta cultura más participativa. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.